¿Qué tranza, pandilla? Aquí empezamos con esta rolita. Oriundo de Nuevo León. ¿Qué creen, pandilla? Voy a hablar algo acerca de esa rola. No como tal, ¿no? Pero sí, aquí en Tijuana estamos teniendo un detalle con la llegada de migrantes de Guatemala, de Honduras, de El Salvador. ¿Por qué? A lo que me refiero es, hay muchos mexicanos que vienen de quizá Oaxaca, de Guerrero, de Puebla, de lugares donde el trabajo quizá es un poco más difícil o no es igual de pagado que aquí. Entonces vienen a Tijuana, recordando que Tijuana es una de las ciudades con los sueldos más elevados en el país. Eso da pie a muchos detalles, como que viene mucha gente de Estados Unidos a radicar aquí a Tijuana, porque es más económico trabajar en Estados Unidos y vivir en México. Así que imagínense o dense una idea de cuánta gente en realidad viene a vivir aquí a la frontera que no es de aquí de Tijuana. Eso quiere decir que esas personas tienen una vivienda que quizá no van a pagar impuestos igual que nosotros. ¿Por qué? Porque no viven aquí. O sea, sí viven, pero no viven. Son personas que quizá vienen de Estados Unidos con su pasaporte, cruzan la frontera con su pasaporte, más no tienen una residencia permanente porque quizá trabajan allá y tienen que cruzar diario. Entonces no se les puede cobrar como un residente, porque para los que no sepan, en México existen cobros por vivir en México, pero esas personas utilizan las calles se desgastan, pues el pavimento, se hacen baches. Eso da pie a otro problema aquí en Tijuana, los vehículos chocolate. Los vehículos chocolate son vehículos americanos o con placas de Estados Unidos que no han sido regularizados en México, pero manejan mexicanos, con licencia o sin licencia de México. Entonces, pandilla, lo que les acabo de comentar es un mínimo problema de las cosas que ocurren aquí en Tijuana. En 1986 y 85, cuando fue el sismo en Ciudad de México, hubo mucha gente del interior del país y de sus alrededores de la ciudad que emigraron al norte, terminaron asentándose aquí en la ciudad de Tijuana. En los 90 se habló de que Tijuana era una ciudad muy productiva, que podías hacer un buen futuro, entonces volvió a venir otra oleada de gente aquí a Baja California. Se empezó a ser más grande lo que fue Rosarito, lo que fue Ensenada, lo que son ciudades así. En los 2000 existió una ola de violencia en el país bastante fuerte. Llegó más gente. Cuando empezó a llegar esa gente, después de haber pasado la violencia al interior del país, se empezó está muy buenísimo este panel. Empezó a existir más violencia aquí en Tijuana. Eso se reflejó pasando 2004. Fue como que una llegada de violencia bien fuerte. De ahí empezó a subir hasta como a 2007. Llegó Julián Leizaola y ayudó a Tijuana. Aproximadamente en menos de un año, chacaleó a todos los narcos bien perrón. Después se calmó la violencia aquí en Tijuana. De hecho, él intentó ser gobernador de aquí de Tijuana o presidente de aquí de Tijuana, pero pues no se lo permitieron, le robaron la elección. ¿Por qué amo mi carro? Porque tengo muchas maneras en donde puedo estar cómodo. Después de haberle robado la elección, pues resulta que vino una ola de violencia. Hubo muchas personas que empezaron a llegar a Tijuana ajenas a México. Para los que no saben, son gente que viene de El Salvador, de Haití, de África, de Honduras, de Guatemala. ¿Cómo llegan aquí? Van a la frontera de Chiapas y en Chiapas piden un permiso de turista por 20 días. Ese permiso lo violan y se vienen hasta el norte. Cuando Julián Leizaola quiso entrar como gobernador, le robaron la elección. Entonces, todos estos problemas se empezaron a venir muy fuerte. A muchos políticos yo creo que se les olvidó que tenían que trabajar como políticos y se pasaron por el arco del triunfo los problemas sociales que derivan después de que llegan personas ilegales a un país. Pues resulta que en 2016 empezó a llegar mucha gente aquí a Tijuana. Esa gente vino con muchas familias incompletas, otras completas. Al final muchas de esas personas llegaron sin identificaciones a México, sin exámenes médicos
Esas personas aquí en México se pudieron haber inventado una identidad, no se les investigó, no se les hicieron exámenes, nunca se pusieron a pensar que los países de Haití tienen problemas con enfermedades de transmisión sexual. Vinieron aquí a Tijuana personas a tener familias. Hay personas que te comentan, es que ellos venían de un lugar pobre. Seamos honestos, no en todos los lugares existe pobreza. Creo que en México habemos demasiados mexicanos que tenemos que trabajar diariamente y muchos de ellos tienen sueldos muy bajos y se puede catalogar como algún tipo de pobreza. Se me hace algo malinchista la gente que dice, es que en su país no hay trabajo, es que aquí tampoco, es difícil. Creo que en todos los lugares el que tiene que trabajar y le echa ganas va a salir adelante. Eso es para todo, pandilla, no crean que se los digo por pendejo, porque yo también me las he visto difíciles. Bueno, pues para seguir con lo que les estaba comentando, en 2016 vino un grupo de 30 personas, del cual de repente llegaron 100 personas, y ya no eran 100, luego llegaron 500, y luego llegaron por miles. Eso se hizo noticia nacional. Al final tenemos más de 3.700 haitianos viviendo ilegalmente aquí en Tijuana, entre haitianos y africanos. Después empezaron a llegar la gente de Centroamérica, que venían de El Salvador, de Honduras, de Venezuela, y sabemos que en esos países son un poco inseguros porque hay violencia por la represión que tienen por parte del gobierno, por un chingo de cosas. Pues resulta que aquí en Tijuana casualmente empezó a haber un modo de violencia muy diferente. Un modo de violencia donde se metían a los restaurantes a robar y a quitarle a todo lo que traían. Y resulta que cuando hablaron las autoridades sobre los medios, comentaban que ese era un modus operandi que ni siquiera era de la ciudad. Empezaron a haber cierto tipo de situaciones como asentamientos en lugares irregulares, invasión de terrenos, invasión de casas, y al final es algo que no puedes controlar completamente porque son demasiados. Ya tienes otro problema que se está generando. Tienes que generar más empleos, como ciudad tienes que generar más empleos si tienes más gente, pero hay muchos ciudadanos que dicen, es que el gobierno, bueno güey, si fuera el gobierno, ¿cómo detienes a todas estas personas? Mucha gente dice, vamos a ayudarlos. Yo no estoy en desacuerdo de eso, se me hace muy bueno. Creo que es correcto ayudarlos, pero ¿cuánto tiempo los vamos a ayudar? ¿Cuánto tiempo van a permanecer aquí? Porque seamos honestos, ellos al igual que nosotros tienen familia. Y el día de mañana ellos van a hablar a sus familias, les van a comentar que están muy bien aquí, que les va bien, que su vida cambió y que se vengan para acá. Con el sueño ahora, el sueño mexicano, me imagino yo. Estados Unidos ya no les va a permitir el acceso. Vinieron el fin de semana pasado aquí a Tijuana y resulta que se subieron a la malla de playas de Tijuana. Gracias a la graciosada que hicieron, pues llamaron la atención de Donald Trump y de Estados Unidos y pusieron guardia civil en la frontera, cosa que no existía. Prácticamente estamos hablando de que tenemos militares en la frontera de Tijuana con Estados Unidos. Y ni siquiera fueron por mexicanos, fueron por personas ajenas a nuestro país. El contingente aquí llegó como de unas 20 y tantas personas, 30 personas. Aproximadamente son 1.200 que vienen desde el sur del país. Es un contingente que se hace cada año por una persona que le vende la imagen a mucha gente de que van a cruzar a Estados Unidos y que Estados Unidos les va a dar asilo político. Yo creo que en todos los países tenemos violencia. Aquí en México tenemos narcotráfico, secuestro, también hay pandillas, los robos a las casas habitación, robos de vehículos. A eso tenerle que agregar un problema social que viene de fuera, de otro país, se me hace muy grave para mí, porque no estamos hablando de una ciudad tan grande como Ciudad de México. Estamos hablando de una ciudad muy pequeña. Al final, yo creo que muchos mexicanos de aquí de Tijuana no se han puesto a investigar acerca del origen de todas estas personas. Y no digo que esté mal
el que pidan asilo político, pero hay formas. Hay muchas personas aquí en Tijuana que son de otros países, que vienen, piden ayuda, se les da, trabajan aquí, y es muy diferente a venir ilegalmente. Lamentablemente ese es el mismo problema que creo que México tiene con Estados Unidos y su inmigración. Muchos se van con ese sueño y a veces creo que en muchos aspectos le echamos la culpa al gobierno, como que el gobierno no nos apoya, pero en realidad ¿es el gobierno o eres tú? Yo creo que lo más sensato es que nos pongamos a reflexionar de lo que está pasando en México y en realidad pidamos a las autoridades que se enfoquen en los temas que ocupamos, más allá de que en estas elecciones estén con sus campañas políticas aventándose unos a otros, que si la Casa Blanca, que si Anaya y sus 300 no sé cuántos miles de millones que ya se juntó, que si Mid y sus mamadas, que si esta Chelas Calderón disfrazada de mujer, cosas por el estilo, ¿no? Pues hasta aquí el video, pandilla. Ya saben, suscribe al canal, no dejen de escribir, manden sus pinches comentarios, qué opinan, qué pedo, los que son de aquí de Tijuana, qué rollo. ¿A ustedes ustedes creen que es muy bonito eso?